Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros. Hemos preparado una información que les va a ser útil y espero que la disfruten. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Cristina Jaramillo y yo soy agente de bienes raíces aquí en el sur de la Florida, enfocándome especialmente en Miami y en Orlando. Trabajo con inversionistas extranjeros y tenemos un equipo interactivo que siempre llevamos a nuestros inversionistas de la mano en el paso a paso de todas sus inversiones. En el área fiscal, en el área tributaria, contable, legal. Así es que todos estamos dispuestos a acompañarlos en todas sus inversiones de principio a fin, hasta que sea una inversión exitosa. Sin más preámbulos, los voy a dejar con este abrebocas. Bienvenidos a Miami, la vibrante ciudad del sol. Un paraíso de oportunidades donde el clima cálido y las aguas turquesas son solo el comienzo que hace de esta ciudad única. Hoy te contamos por qué invertir en Miami es una decisión que definitivamente no puedes dejar pasar. Y es que Miami es el epicentro de eventos deportivos de clase mundial. Festivales musicales que atraen talento internacional y exposiciones de arte que convierten a la ciudad en un hervidero cultural sin igual. Y es que desde el Miami Open hasta el Ultra Music Festival y el Art Basel, la ciudad bulle de vida y creatividad. El magnetismo de Miami ha traído a celebridades de todo el mundo, quienes eligen esta joya de Florida no solo por su belleza, sino por la calidad de vida que ofrece. Es que la presencia de figuras reconocidas internacionalmente es realmente el testimonio del prestigio y el estilo de vida que solo Miami te puede ofrecer. El futuro de Miami brilla con proyectos como el Miami World Center y el Miami River, transformando el skyline y ofreciendo oportunidades únicas de inversión. La ciudad está en constante evolución con el Bright Line y el Signature Bridge mejorando la conectividad y el transporte, abriendo nuevas puertas para negocios y residentes por igual. La llegada de grandes desarrolladores y el constante crecimiento en la infraestructura prometen una valorización inigualable del real estate. Miami no es solo un destino, es una inversión en tu futuro. Y con beneficios tributarios como la ausencia de impuestos estatales, tu inversión es definitivamente más exitosa. Así que no dejes pasar la oportunidad de ser parte de este paraíso en crecimiento. Invertir en Miami es invertir en un futuro lleno de posibilidades, cultura y crecimiento. El momento es ahora. Únete a la ola de inversores inteligentes que están eligiendo Miami como su destino para vivir, trabajar y disfrutar. Miami te espera. Contáctame ahora. Se ha dicho. Bueno, y para esta tarde tengo un invitado muy especial en sala. Él hace parte de mi equipo, del equipo interactivo que les estaba hablando, y él es una persona que tiene mucha experiencia. Para mí es un placer y un honor presentarles a ustedes a Harold Rivera. Harold, mil gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Gracias, Cristina, por invitarme a tu espacio. Bueno, les comento, yo trabajo como consultor financiero en la compañía Q Capital, que es un banco hipotecario con más de 20 años en el mercado. Nosotros tenemos presencia en 6 países en Latinoamérica, oficinas, y nuestra sede principal está aquí en el área de Miami. Ya llevamos, con todos estos años recorridos, ya llevamos más de 5 millones y pico de euros prestados que le hemos hecho a clientes internacionales. Perfecto. Bueno, Harold, y entonces entrando en materia, fíjate, parte del por qué quise de programar este webinar es porque hay muchos inversionistas, ¿no es cierto? Muchas personas que siempre hemos tenido como esa idea de invertir o ese anhelo o ese sueño de invertir aquí en Miami, pero generalmente, pues las personas piensan que de pronto no tienen el recurso financiero o que no tienen el dinero completo para invertir aquí en Miami. Yo creo que eso es parte de la falta de conocimiento de esas herramientas y esos recursos que tenemos.
Entonces, lo primero que te quiero preguntar, Harold, es si es posible tener estos préstamos para inversionistas extranjeros. Sí, la buena noticia es que sí hay préstamos para extranjeros. Además, te quiero comentar algo. El año pasado que ya salió el informe, el año pasado, el total de los extranjeros que invirtieron en los Estados Unidos fueron de 53 billones de dólares. De esos 53 billones, más del 40% fueron adquiridos con préstamos y apalancamientos bancarios. ¿Qué significa eso? Que año tras año viene creciendo esa parte. O sea, sí hay crédito para extranjeros. No, impresionante las cifras, wow. Bueno, y la otra pregunta que quería hacerte es porque generalmente las personas tienen dudas en preguntar, en ir y decir, mira, a mí me prestan. Te quiero preguntar, ¿fácil o difícil adquirir esos préstamos para extranjeros? Y bueno, si nos quieres hablar un poquito de pronto de los requerimientos, pues a nivel muy general, como para no extendernos mucho. Un abrebocas, como digo yo. Ok, te quiero comentar que es más fácil adquirir un préstamo para un extranjero que para un local. Es así de sencillo. Suena como raro, pero es la verdad. Nosotros como extranjeros solamente le estamos requiriendo a la persona copia de su pasaporte, una aplicación que nos tiene que llenar muy sencilla y donde tiene el dinero para dar de cuota inicial. Eso es todo lo que requerimos nosotros. Ese dinero tiene que estar bancarizado. Con eso ya nosotros podemos iniciar el proceso del préstamo. Después viene lo que es la parte que es muy sencilla, que es que tiene que demostrar cuánto es lo que él se gana en su país de origen. Ese documento es una carta solamente del contador, donde el contador firma y certifica cuánto se ha ganado en los 2 últimos años. Y por último, otro documento que es una certificación de un banco donde diga que él ha hecho buen manejo de la parte bancaria. Con eso ya su préstamo está aprobado. Es así de sencillo. Wow, perfecto. O sea, la mitad de los requerimientos de un préstamo local, básicamente. No solamente eso, que es la mitad de de requerimientos, sino que acuérdate que para un préstamo local exigen demostrarlo sin contar de los últimos 2 años, el puntaje. Para un extranjero, nada de eso le requiere. Claro, claro. Bueno, para continuar, yo creo que me voy a poner un poquito en el tema de inversionista. Nosotros los inversionistas debemos saber que apalancarnos financieramente, pues es una excelente idea, Harold. En realidad trabajamos es con la plata de ustedes los que están del otro lado de la parte de los préstamos. Entonces, pues utilizamos parte de nuestro capital y la mayoría del capital de ustedes. Yo quisiera saber que nos des tu opinión, o sea, desde tu punto de vista de la parte de préstamos y bueno, y si podemos incluir ahí un poquito de la parte de la valorización, cómo estaría frente al préstamo y frente al porcentaje de capital que nosotros vamos a utilizar. Bueno, te quiero comentar, nosotros prestamos a los extranjeros hasta el 70%, es lo que se presta al extranjero. Ahora, lo que yo quiero que quede claro es lo siguiente. Nosotros los latinos no estamos acostumbrados a los créditos, siempre queremos comprar de contado, pero el sistema americano y el sistema bancario americano está diseñado para que usted pida prestado para que pueda utilizar la plata de la banca y pueda crecer su patrimonio. Entonces hay que aprovechar el sistema aquí, primero porque los intereses versus con los intereses que le corresponden en su país de origen son inferiores aquí, son mucho más económicos. Y Total. además de eso también, cómo es el proceso del préstamo y los tipos de préstamo, tiene que aprovechar eso, tiene que aprovechar apalancarse con el dinero ajeno. Y como yo Claro. digo, usted va a crecer su patrimonio y su valorización de su propiedad solamente colocando el 30%. El otro 70% se lo está colocando el banco. Y lo estás valorizando tú, que es La lo valorización, todo. cuando tú adquieres la valorización al final, cuando tú haces la venta un año, de 2 años o 3 años, que estás valorizando, tú te estás ganando el 100% de toda la propiedad, siendo que apenas colocaste el 30% de esa inversión. El treinta Por por eso, ciento. si hacemos un comparable, ¿qué es mejor invertir en la bolsa de valores o es mejor invertir en propiedad raíz? La bolsa de valores tú tienes que poner el 100% del capital de tu bolsillo. En propiedad raíz solamente tienes que poner el 30% porque el 70% te lo está colocando la banca. Y entonces tú te apalancas y te apoyas con eso.
No, claro que sí. De hecho, pues siempre he sabido que el invertir en bienes raíces, pues es una inversión realmente que no tiene tantos riesgos porque en definitiva, pues tú tienes es un título también. Y lo que tú dices, bueno, uno valoriza sobre el 100% del valor de la propiedad y tú estás poniendo solamente el 30, eso es buenísimo. Bueno, eh, tratando de hacer un poquito el paralelo, por ejemplo, de las tasas de interés que manejan para los extranjeros, no sé si me puedes hacer un paralelo con respecto a las tasas que manejamos, por ejemplo, para los inversionistas locales, que es algo que me ha causado mi curiosidad. Mira, el inversionista extranjero tiene la misma tasa de un local que está comprando su segunda propiedad. Entonces, ¿qué más beneficios que eso? No es que sea por encima de la tasa. No, total, imagínate, están al nivel de los ciudadanos americanos aquí para las tasas de interés. El que está Bueno, comprando su segunda propiedad. claro, claro, claro que sí. Bueno, yo entiendo que hay muchas regulaciones y que las tasas de interés siempre van a tener variaciones, y yo sé que las regulaciones vienen de la Fed, pero sí me gustaría que de pronto le comentaras a la sala más o menos cómo es esta regulación y más o menos cómo nos movemos a nivel de tasas de interés, pues como para que entendamos un poco acerca del tema. Ok, una cosa es porque hoy oímos mucho ruido de que depende de la fe, que estamos dependiendo de la fe para poder determinar los intereses, efectivamente, pero tienen que considerar que cuando estamos hablando de los intereses hipotecarios, dependen precisamente son de los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro a 10 años son los que regulan la tasa de interés que se da entonces para las hipotecas. ¿Qué significa eso? Que sabemos que cuando la bolsa de valores empiece a subir y empiece a crear otra vez un mercado interesante, la bolsa de valores empieza a caer y por consiguiente también va cayendo los intereses hipotecarios. Así es como funciona el mercado hipotecario. Y se demora, no es que se vea inmediatamente, sino que se demora un poquito en ir bajando también. Así como se demora un poco en subir, también se demora un poco en bajar. Claro, perfecto. Bueno, de todas maneras es algo que implica, digamos, que tantos aspectos y tantos componentes, que es algo que está fuera de nuestro control. Y de hecho, me nace otra pregunta, Harold. ¿Tú crees que es relevante medir, digamos, la decisión de una inversión con la tasa de interés? Es decir, No, ¿cobra no. importancia esto? Para nada. La verdad es que quiero ser claro, ningún inversionista latinoamericano o extranjero le impide comprar por la tasa de interés. Pero le quiero hacer un paralelismo para que pueda entender. Lo importante es el valor de la propiedad que está adquiriendo hoy en día, no la Claro tasa que de sí. interés. Porque la tasa de interés, usted, si la tasa de interés empieza a bajar, usted la puede refinanciar la tasa de interés, pero usted no puede cambiar el valor de la propiedad. Y lo más seguro es que en 2 años o 3 años que usted de pronto quiera buscar otra tasa de interés y refinanciarla, su valor de su casa vale mucho más. Por eso yo siempre le digo a la gente, si usted encontró la propiedad que a usted le gusta, cómprela ahora. Es el momento si usted tiene el dinero para comprarla. Totalmente, y es que de todas maneras, y esto lo vamos a hacer en el momento en el que ya, digamos que estemos en contacto con el inversionista y todo, pero si tú haces un ejercicio entre lo que puede incrementar un valor de una cuota hipotecaria versus la valorización, pues la verdad es que es irrelevante lo que aumenta la cuota hipotecaria. Entonces, pues realmente sí, no tiene mucho sentido en ese caso. Y adicional a eso, mira, por ejemplo, ahorita la NAR sacó que Miami es la ciudad número uno, el estado número uno, la ciudad número uno de apreciación en todos los Estados Unidos. Entonces, fíjate, lo está catalogando como por encima de un 8%. Quiere decir que si nosotros nos medimos por ese 8%, pues imagínate, la valorización sobrepasa cualquier término, cualquier ejercicio que nosotros hagamos de ese tema. Bueno, y hablando del tema de las tasas, quería preguntarte, ¿cómo ves tú las tasas, por ejemplo, en este momento aquí y de pronto, no sé si tengas alguna percepción, aunque yo sé que eso es como poner una bola de cristal, pues para adivinar el tema, pero ¿cómo podrías ver, por ejemplo, una proyección de las tasas de interés a futuro?
Yo, Juan Vale, les traigo una estadística, les diría, miremos los últimos 40 años, cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés. Si podemos revisar que en el año 80, por ejemplo, llegaron las tasas a estar hasta el 8%, perdón, el 18%. Hoy en día está alrededor del 7%, hoy en día tenemos esa tasa de interés. O sea que realmente es un promedio la tasa de interés. No es que esté alta, es que estamos en este momento en el promedio de la tasa de interés. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en eso. No se fije en la tasa, fíjese en el momento que si usted tiene la voluntad, que significa tener la plata en el banco, que tiene ese 30%, compre la casa. Porque una vez que las tasas empiezan a bajar, el mercado empieza a cambiar y el mercado empieza las propiedades a subir. Y claro, porque viene todo este flujo de compradores que están esperando precisamente que las tasas bajen y eso en realidad es un sofisma de distracción. Fíjate que hay mucha gente que todavía nombra, digamos, el periodo de la pandemia y el periodo de la pandemia, claro, llegó, hubo tasas que nosotros conseguimos al 2,80 y pico por ciento, que pues esa vaina es increíble, pero fue solamente un momento específico en la historia mundial. Entonces, pues claro, en este momento básicamente las tasas pues están como en el promedio general que ha llevado Miami. Estos préstamos, Harold, que ustedes hacen o que ustedes nos califican a nuestros inversionistas, ¿a cuántos años está? ¿A cuántos años son los pagos o qué alternativas tenemos para este tipo de préstamos para ellos? Bueno, aquí hay programas, los préstamos son o a 15 años o a 30 años. La sugerencia que yo siempre le hago a mi cliente es saque un préstamo a 30 años. ¿Por qué razón? Porque si usted quiere acortar tiempo, usted lo puede hacer a su ritmo. Usted sí puede ir haciendo abonos y puede ir acortando el plazo del tiempo, pero lo hace a su ritmo. Entonces, aquí son a 15 y 30 años. No, perfecto. Otra de las cosas que lo pone a uno a pensar, y yo te digo porque yo pues digamos que viví gran parte de mi vida, por ejemplo, en Colombia, y llega un momento de la vida en que a uno, por ejemplo, entra en cierta edad y entonces a uno como que le cierran las puertas, ¿verdad? Te quiero preguntar, ¿estos préstamos que ustedes realizan tienen restricciones de edades? ¿Cuáles son las restricciones, digamos, en ese punto específico? Ok, el mínimo que debe tener la persona que está aplicando un crédito es 18 años. El máximo no existe edad máxima. Después de que la persona tenga pulso y que respire, se le presta la plata. De hecho, inclusive nosotros hemos hecho préstamos, personas mayores de 80 años han aplicado y en pasa. No tiene restricción de edad. Oh my God, eso está buenísimo, eso es fabuloso para las personas porque realmente hay muchas personas que tienen ciertos recursos y que pueden aplicar también pensando en dejarles a sus familias, ¿no es cierto? Y que realmente pues no pueden aprovechar el mercado por esto que te comento. Bueno, otra de las inquietudes que yo tengo, Harold, y yo sé que ustedes tienen, digamos que unas tablas y que de pronto la precalificación y el tema de los préstamos para los inversionistas depende también del proyecto, depende del momento, depende de la situación específica del inversionista. Pero sí me gustaría, y obviamente eso lo haremos en el momento en el que estemos hablando con cada uno, pero sí me gustaría si puedes hacernos un poquito un paralelo de qué significaría para ustedes entregar un préstamo para una propiedad de reventa en comparación con un préstamo para una propiedad de preconstrucción. A ver, voy a tratar de desmenuzar un poquito que me puedan entender. Ok. Cuando estamos hablando de un proyecto en preconstrucción, es mucho más garantía porque indudablemente nosotros como banco estamos recibiendo la garantía del constructor. Nosotros cuando generamos un préstamo hacemos dos condiciones. Una es revisar al cliente como tal y precalificar al cliente como tal. Y la otra es precalificar al desarrollador o a la propiedad como tal también. En este caso, cuando es un desarrollador nuevo, es mucho más fácil porque uno ya sabe quién es el desarrollador, sabemos Por que hay supuesto ciertas que sí. garantías de la propiedad también, que la cubren durante un tiempo, que hay valorización de la propiedad, entonces eso nos da garantías a nosotros que el desembolso que estamos haciendo está seguro. Cuando estamos hablando entonces ya de una
de un apartamento que es un apartamento usado. Entonces, en ese momento, cuando estamos revisando, también tenemos que revisar la propiedad, tenemos que revisar la asociación, si la asociación está cumpliendo, realmente tiene los fondos necesarios para poder cumplir con las obligaciones, y sobre todo que ahora el 30 de diciembre ya empieza a aplicar las nuevas leyes de las inspecciones que hay. Entonces, en todo eso ya revisamos un poquito más de profundidad cómo está la asociación para poder responder en esas inspecciones lo que haya que hacer. En otras palabras, el mejor socio que puede tener un comprador es tener una deuda a un banco, porque el banco es el primero que le va a hacer una auditoría de su propiedad. O sea que Claro, claro nosotros que como sí. banco, cuando estamos entrando con el 70%, queremos saber que lo que tú estás comprando realmente nos esté garantizando tanto al comprador como a nosotros que estamos como inversionistas allí. Sí, no, claro que sí, pero bueno, además del hecho de que estrenar es lo más chévere del mundo, ¿no es cierto? Porque no te falla nada, eso es como el carro nuevo, que yo prefiero carro nuevo porque imagínate, no me deja botada en ningún lado prácticamente, y si me deja botada tengo todas las garantías de que me recojan, así pasa con las propiedades. Y realmente lo que tú dices es cierto, cuando uno se enfrenta, digamos, a propiedades usadas que están, digamos, dentro de una asociación, en realidad es más complejo, ¿no es cierto? Es más complejo y es un poco Sí. más largo para los mismos inversionistas, es un poco diferente. Entonces, Y bueno, Cristina, te hago una aclaración con referencia a eso. Entonces, cuando el banco te dice, por eso yo no quiero confundir al posible comprador que está fuera del país para que no me vaya a malinterpretar. Cuando estamos sí, hablando de proyectos en preconstrucción que son de casas, esas casas usualmente nosotros financiamos hasta el 75% del valor de la casa. Cuando sí, ya vamos a financiar entonces un proyecto en preconstrucción que es en un edificio, financiamos hasta el 70%. ¿Dónde es que está la diferencia? Porque muchas veces en la casa es más fácil realizar la casa porque no hay una asociación que pueda impedir la venta. claro, En cambio, cuando es en un edificio, uno sí depende de una asociación que sea aprobado el nuevo dueño. Entonces, siempre uno mira y mide ese tipo de riesgos. Ahora, lo mismo cuando es una propiedad que se está comprando, que es una propiedad ya sea de renta corta o un Airbnb, entonces ya sabemos nosotros que tenemos que medir también si ese proyecto en preconstrucción de Airbnb está sujeto a un solo operador o está abierto a la posibilidad de varios operadores. Entonces también se nos abre un poquito que depende de eso, es donde viene si nosotros vamos a financiar el 60 o el 65% cuando es de renta corta. Entonces, por eso te digo que una cosa es lo que revisamos nosotros de nuestro cliente y la otra es la propiedad que él está adquiriendo. claro, bueno, de todas maneras, todos son alternativas y bueno, aquí de todas maneras estamos es para guiar a los inversionistas con los requerimientos que cada quien tenga, ¿no? Pero bueno, chévere estrenar. Bueno, Harold, la verdad es que, bueno, me gustaría, por ejemplo, que hicieras una pequeña conclusión, sin extendernos tanto, una pequeña conclusión de esto que hemos estado hablando aquí, que lo quería traer a colación porque me parece que es un tema importantísimo, que es un tema que de pronto la gente desconoce y es como un pare para no tomar acción de esas inversiones. Entonces me gustaría que hicieras como un pequeño conclusión de estos temas que hemos tratado hoy. Perfecto. Mira, Cristina, primero que todo, a los bancos les interesa prestar. A los bancos les interesa tener los clientes extranjeros porque son buenas pagas, por estadística, son muy buenas pagas. Segundo, a los Ok, bancos les gusta prestar en este momento en las áreas donde hay mucho desarrollo, como el caso de Miami, como el caso de Orlando, como el caso de Tampa, que son de un excelente desarrollo. Entonces, les gusta prestar en esas áreas también. Además de eso, les digo, la persona tiene que aprovechar y apalancarse en el sistema bancario para poder crecer su patrimonio. claro que En sí. otras palabras, como lo comentábamos nosotros, si tú tienes en este momento $500,000, pues ¿para qué vas a comprar una casa de 500? Puedes comprar en ese momento dos Dos. casas, incluso te da para dos casas de 700,000, porque con 250,000 puedes entrar a una casa de $700,000 y te apalancas con el resto del banco. Entonces, ahí es donde queremos nosotros que antes de que la persona tome la decisión de compra, pueda hablar con un especialista financiero, le explique todas las alternativas y él tome la decisión inteligentemente.
Por supuesto que sí, capitalizas, duplicas tu capital, valorizas doblemente, todo por dos, Así es. trabajando con la mitad del recurso, entonces estamos hechos en ese tema. Pues bueno, muchas gracias. En realidad toda esta información pues nos llena, nos sirve muchísimo. Yo espero que para todo el mundo haya sido de gran servicio y de gran información para que la gente pues digamos que entienda un poco de qué se trata todo este sistema financiero. Por mi parte, bueno, me resta decirles que lo vimos en el video, lo estábamos aquí hablando con Harold. Pues invertir en Miami Miami en este momento es un boom, Harold, ¿no es cierto? Están viniendo desarrolladores y constructores por montón porque se dieron cuenta que Miami se está convirtiendo en la nueva Manhattan. Además, para los que no saben, pues es la ciudad, la segunda ciudad a nivel mundial más apetecida para negociar, para invertir, para venir a disfrutar del sol y del clima, el turismo. Entonces, pues estos grandes desarrolladores están aprovechando y están haciendo unos proyectos espectaculares, que están cambiando básicamente toda la infraestructura de Brickell, del downtown, del río, bueno, que va a quedar espectacular. Por otro lado, bueno, ya vimos que de todas maneras la apreciación de Miami está en este momento de primeras en Estados Unidos por encima del 8%. Entonces, por supuesto, es una excelente idea siempre pensar en Miami como el destino de tus recursos y de tu trabajo de la vida. En cuanto a los préstamos, pues no tengo mucho más que decir. Creo que ha sido todo súper claro, Harold. Y listo, bueno, algo que anotar, de pronto muchas personas, no sé si te ha pasado, están en este momento con un poquito de sentimiento de arrepentimiento que dijeron, no, bueno, my God, yo tuve que haber tomado la decisión hace 10 años cuando esperé que algunas variables cambiaran y resulta que nunca cambiaron y en este momento pues tendrían, digamos que ya un capital superior, duplicado probablemente, y no tomaron la decisión. Así que yo también quiero invitarlos a que piensen, reflexionen un poco, tenemos la información, tenemos el equipo, trabajamos con Harold también de la mano y bueno, la decisión de invertir es ahora, es en este momento, no es dentro de 10 años, no es hoy, es ayer, es hace 10 años. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a tomar acción y cualquier cosa, de todas maneras, nuestros datos están aquí, están a la orden. Espero que la información les haya sido de utilidad. A ti, Harold, mil y mil gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros. Gracias por invitarme. Ok, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Bye.